Este problema se me hace interesante. Es el problema 32, dice... Dice qué punto las curvas. Son dos curvas R1 de T igual a T, 1 menos T, 3 más T cuadrado. Y luego la otra es R2 de T igual a 3 menos, bueno, aquí obviamente va a ser R2, este va a ser otro parámetro. No puede ser el mismo. Me llama S. S menos 2, S cuadrado se intersectan y aparte hay que encontrar el ángulo de intersección al grado más cercano. Al grado más cercano. Ok. Entonces ahí, pues más o menos un bosquejo para representar esto pudiera ser, vamos a suponer que algo menos complicado. Que esta función vectorial, su gráfica es así, y que aquella, pues su gráfica es así. Entonces, es uno R1 de T, R2 de T. Ya aquí está diciendo que se van a intersectar, va a haber un punto de corte. Pudiera ser que no se cortaran, pero ya el libro pues, lo está asumiendo como tal. Entonces, en ese punto hay que encontrar el ángulo de intersección. Entonces, pues aquí varias cosas. Tengo que encontrar el punto donde se intersectan. Y para encontrar el ángulo de intersección, pues muy fácil. Lo voy a hacer en base a los vectores tangentes. ¿Por qué? Porque aquí tengo un vector tangente a la curva 2 y aquí un vector tangente a la curva 1. Entonces el ángulo de intersección de esas dos curvas pues va a ser el ángulo que forman esos dos vectores tangentes. Entonces aquí dos cosas, tengo que encontrar el punto donde se intersectan y aparte encontrar los vectores tangentes. No es necesario que sean unitarios. No es necesario que sean los vectores tangentes unitarios. Entonces, ¿cómo encuentro el punto donde se intersectan? Bueno, pues se supone que sus componentes van a ser iguales. Entonces, un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Si yo cojo estas dos, de tal suerte que la primera la sustituyo en la segunda, me va a quedar así. Pero el problema es que esto tiene eso como resultado. Y eso como resultado significa que son cualquier valor de S. Entonces estoy llegando a una identidad. Bueno, voy a sustituirla entonces en la cuadrática. Sería 3 más 3 menos S al cuadrado igual a S cuadrada. Aquí va a quedar 3 más 9 menos 6S más S cuadrada igual a S cuadrada. Se cancela la S. Se cancela la S cuadrada y entonces me va a quedar que S va a ser 12 sobre 6. O sea que S va a valer 2. Y entonces ya con ese valor de S ya puedo encontrar el valor de T. Que sería
1. 1. A ver, la primera se cumple, sí. La segunda, también. La tercera, también se cumple. Ahí está. Entonces, el punto de tangente, bueno, el punto de intersección de esas dos curvas, pues va a ser si los voy a punto 1, o sea, el punto de la curva 1, que sería 1, 0, 4. Y de la curva 2, se supone que tiene que ser el mismo punto. Entonces va a ser 3 menos 2, 1, 2 menos 2, 0, 4. Ahí está. Efectivamente es el mismo punto. Aquí no lo estoy poniendo como vector porque estoy hablando de punto. Ya sé que ese punto está asociado a esas funciones vectoriales. Este es el punto de intersección. Bien, es el mismo punto. No sé, punto P, para que no... Bien, ahora voy a encontrar los vectores tangentes. Bueno, las derivadas de las funciones vectoriales más bien, porque ya sé que a fin de cuentas van a ser vectores tangentes. Esto va a ser 1 menos 1, 2t. Y lo que vamos a hacer es evaluar en t igual a 1. ¿Por qué? Porque para ese punto es donde se intersectaron. Perdón, para ese valor el parámetro es donde la curva 1 se intersecta con la curva 2. Entonces aquí va a ser así. Ahí está. Y la derivada de la función vectorial 2 es, aquí es ese, menos 1, 1, 2s. Y entonces lo evalúo en 2 y me va a dar menos 1, 1, 4. Y entonces ya tengo estos vectores que son los vectores tangentes a cada una de sus respectivas curvas en ese punto de intersección, porque lo estoy evaluando en los valores del parámetro correspondiente a esas funciones vectoriales que me da este punto común para ambas, ese punto de intersección. Entonces, ¿cómo voy a sacar este ángulo? Pues con producto punto, porque yo sé que el producto punto de dos vectores, el ángulo entre dos vectores, es el coseno inverso de su producto punto entre sus normas. Y entonces el producto punto, esto es coseno inverso. Si yo no pongo aquí coseno inverso y nada más pongo esto y le sigo, estaría mal. No tengo idea de lo que estaría haciendo. Tiene que llevar aquí coseno inverso y todo esto. Entonces este producto punto me va a dar menos 1 más 8 entre la norma de este vector es raíz de 6 y del vector 2 es raíz de 18. Entonces esto va a ser coseno inverso de 6 sobre raíz de 6 raíz de 18.
Lo más fácil sería así. Coseno inverso de la raíz de 6/18. Y 6/18, 1 sobre raíz de 3. Más fácil. De 1 sobre raíz de 3. Me dio 54.73. ¿Por qué no queda 1 sobre raíz de 6? Aquí me dice que es .9553 radianes. A ver. ...54.73 grados más o menos. Aproximadamente. A ver. Sería eso. A ver. S2 32. A ver. ...55, sí, efectivamente. Coseno inverso de 1 sobre raíz de 3. Ahí está, radianes. Sí, porque me dijo que era al grado más cercano 55 grados. Ahí está. Muy bien. Bueno. Vamos entonces al libro. Aquí está. Otro. Estas ya son integrales. Creo que una de estas está bien. La 40. Dice, encontrar la R de t si su derivada es esto y la función vectorial evaluada en 0 es este vector. Dice R' de t, en I, más C a la T en J, más T a la E a la T en K. Nos dice que la R en 0 es I más J más K. Bueno, y hay que sacar la función vectorial porque me está dando su derivada. Básicamente esto es pues es un problema, sí, de cálculo vectorial, pero muy relacionado con ecuaciones diferenciales. De hecho, esta es una ecuación diferencial. Se puede analizar como una ecuación diferencial lineal de primer orden.
y obviamente pues nos está dando la condición inicial que es aquella, con la finalidad de encontrar la constante de integración al resolverla y plantearla como una ecuación diferencial. O sea, yo sé que esta prima pues es esto. Entonces, pues obviamente de aquí yo puedo decir que la diferencial de la función vectorial pues es su derivada por la diferencial de t. Y entonces, r de t pues va a ser esto. Entonces, pues va a ser la integral de esto. Básicamente es como una ecuación diferencial. Y bueno, pues la prima ya está. Pues ya nada más hay que integrar. La integral de una función vectorial pues es la integral de cada uno de sus componentes. Entonces eso va a ser t cuadrada sobre 2 más c a la t, bueno, en i, esto es en j, más, esa hay que hacerla por partes, la integral de t e a la t de t, si hacemos su t y db e a la t de t, entonces du es 1, bueno, sería dt, nada más, y la v sería e a la t, más c, pero ya eso ya no llega. Y entonces la integral va a ser t a la t menos la integral de esto. Y obviamente pues va a ser t e a la t menos c a la t. Entonces va a ser t e a la t menos c a la t en k. Ahí está. Bien. Más c. Muy importante porque esta es una integral indefinida. Y por el hecho de ser una integral indefinida, lleva una constante de integración, pero esa constante de integración va a ser vectorial. Si yo estoy integrando una función vectorial y no le pongo una constante que es un vector, está mal. No tengo idea de lo que estoy haciendo. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Tiene que ser una constante que viene siendo un vector. Y la idea es encontrar ese vector. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar este vector? Pues lo hago con la condición inicial que me está dando el problema. El problema me dice que R en 0, que viene siendo 0 en i más j, estoy sustituyendo el parámetro, más 0 menos 1 menos k, así, más c, vector, es igual a esto. Ahí, más j más k. Entonces la idea es encontrar ese vector constante. Y obviamente, pues ese vector constante, pues lo obtengo nada más despejando. Este va a valer 0, a la vista baby. Entonces, eso va a ser i. Aquí la j pues va a chafiar. Va a ser i más 2k. I más 2k. Entonces, ya puedo decir que la función vectorial es t cuadrada sobre 2 más 1, porque este es en i y aquí tengo una i, entonces más 1 en i. Luego sigue j. En j, pues aquí no tengo j, nada más tengo acá. O sea, ya la tengo. Como quien dice, es como si lo sustituyera aquí y al final estuviera sumando componentes. Y en k tengo esto, pero la k de la función vectorial es 2, entonces va a ser más t, e a la t menos c a la t,
más 2. Esto es en K. Y esa sería la función vectorial cuya derivada es esa y que satisface esa condición. A ver, vamos a ver. Es la 40. A ver, a ver, a ver. 13,240. Si este es un medio de t cuadrado más 1 en i, más el t en j. Ahí está. Bien. Bueno, pues todos vamos a continuar. Eso ya está. No, yo creo que no va a ser necesario que probemos estas porque pues ya no tenemos. Sin embargo, esta propiedad es muy importante. Muy importante. Sí, yo creo que esta sí es importante que se analice. Dice, si R de t es un vector no nulo, si R de t es un vector no nulo, demostrar que la derivada de su norma es igual al recíproco de su norma por el producto punto de ella con su derivada. Y aquí viene una sugerencia, que de hecho esta sugerencia es una de las propiedades que vienen en el tema de producto punto, o sea, el producto punto o el producto escalar de un vector consigo mismo es igual a su norma al cuadrado o a su magnitud al cuadrado, es lo mismo. Entonces, este es un teorema, es una propiedad que ya incluso pues, se ha analizado anteriormente. Entonces, pues aquí no le está poniendo como si fuera una sugerencia. Es decir, vamos a utilizar esta cosa seguramente para demostrar esta identidad, esta fórmula. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, aquí nos dice que demostremos esto. Creo que es así. Bien. Es un teorema, de hecho, porque nos da una hipótesis. Nos dice la hipótesis, si R de t es un vector no nulo, esa es la hipótesis, entonces demostrar esto. Esta es la tesis. Entonces es un teorema eso. ¿Vale? Pues vamos a ver. ¿Cómo podemos comprobarlo? A ver si se puede. Yo por ahí nos da una sugerencia. Ok, con esa sugerencia es más que suficiente. Porque la sugerencia es que la norma al cuadrado de una función vectorial pues es igual a su producto punto consigo mismo. Entonces voy a partir de este teorema. De hecho, pues así es como opera la matemática. Voy a demostrar este teorema a partir de otro teorema que ya ha sido demostrado. Así es como funciona la matemática. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, voy a coger esto y voy a derivar ambos miembros. Entonces, si yo derivo ambos miembros, me va a quedar así.
Bien. Si yo derivo el primer miembro, esta derivada es 2 por la norma, o sea, esto voy a aplicar la fórmula de U a la M. Obvio, ¿por qué? Pues porque se supone que esto es una función vectorial, entonces va a quedar así. Ahí está, estoy aplicando la de U a la M. Baja esta, pongo esta y luego derivo lo de aquí adentro. Ah, pero es así. Bien, y luego, si yo derivo esto, ahí en las propiedades está como derivar un producto punto. Y la derivada de un producto punto es este punto, la derivada de este, más este punto, la derivada de este. Por lo tanto, va a ser así. R de t punto R' de t. En vez de poner dr en dt, voy a poner ya prima. Sea más rápido. Más la derivada de este punto este. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Ok. Entonces, esto lo voy a pasar igual. Nada más que aquí, bueno, esto lo voy a dejar así, para que no haya problema. Lo paso igual, o sea, prácticamente al primer miembro le hago nada. Y aquí en el segundo miembro, como el producto punto es conmutativo, esto es lo mismo que esto, entonces los puedo sumar, y al sumarlos, pues va a ser 2 veces. Porque el producto punto es conmutativo. Y entonces de esa forma, puedo hacer esto, y ya nada más despejo la derivada, y me va a quedar que la derivada es, aquí este es prima, claro que es conmutativo, no importa cuál sea la prima, entre la norma de la función vectorial. Y esto es lo mismo que esto. Como el producto punto es conmutativo, da lo mismo si es R'.R o R.R'. Ahí está. Bien. Luego, el tema que viene, pues está bien padriolis. Se llama longitud y curvatura. Órale. Este tema está muy padre. Aquí ya se empieza a poner ya bueno el asunto. Pues bueno, este tema, de hecho, pues ya se analiza también en cálculo integral. Hay un tema que se llama longitud de arco. ¿Sí? De hecho, aquí también se llama longitud de arco. Nada más que, pues, en cálculo integral, pues obviamente era con respecto a una función escalar. Aquí ya el business, el asunto es con una función vectorial. Entonces, básicamente se aplica el mismo principio, pero va a ser diferente ahora la cuestión. Un poco diferente. Aquí lo importante es establecer que una función escalar se puede expresar en forma paramétrica, y obviamente cuando se expresa de forma paramétrica se le puede dar el tratamiento de una función vectorial, o se puede dejar nada más como si fuera una ecuación paramétrica. La cuestión aquí es que para sacar la longitud de arco, pues es el mismo principio, se aplica el hecho de suponer que la curva, que está aquí en color azul, la vamos a ir aproximando mediante la suma de estos segmentos de recta
que están definidos por dos puntos de la misma curva. De hecho, estos segmentos pues son segmentos secantes a la curva. Y entonces, pues con esos segmentos secantes podemos definir que son hipotenusas de triángulos rectángulos, donde los catetos de ese triángulo rectángulo pues van a ser diferenciales. ¿Por qué? Pues porque van a tener una determinada longitud. Si yo, por ejemplo, esa longitud la hago cada vez más pequeñita, más chirris, pues significa que el número de segmentos va a crecer, va a ir creciendo conforme el tamaño se va haciendo más pequeño. Y obviamente al ir creciendo la cantidad de segmentos, pues voy a obtener una mejor aproximación. De tal suerte que cuando el número de segmentos tiende a infinito, prácticamente esos puntos sobre la curva que determinan esos segmentos secantes, pues se van a convertir en el mismo punto, y entonces esos segmentos secantes prácticamente se van a convertir en vectores tangentes, pero definidos por dos puntos que prácticamente están uno sobre otro, y eso desde un punto de vista matemático vendría siendo un punto prácticamente, es decir, estamos sumando lo que miden cada uno de los puntos que están sobre la curva, y eso me va a dar su longitud. Ese sería más o menos el principio intuitivo que utilizaríamos para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Ay, a ver. Bueno, esto no lo estoy dando clase. Bien. Entonces, estas fórmulas que tenemos aquí, de hecho es el teorema de Pitágoras, pero considerando a las funciones como paramétricas, ¿sí? Como ecuaciones paramétricas. Porque si yo no considero a la curva como forma paramétrica, vamos a suponer que yo estoy en R2, si yo ando en R2, pues ahí digo que Y es igual a f de x. Ese es el plano cartesiano. Y entonces la longitud de arco es la integral de la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado, de un valor A a un valor B, diferencial de x. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque si yo tengo esta curva, vamos a suponer que esa es la curva, entonces voy a coger dos puntitos, y esos dos puntitos aquí me determinan este triángulo, el cual si yo le aplico un zoom, pues lo voy a ver de esta forma. Más o menos. Entonces, este cateto viene siendo el incremento en X, y este cateto viene siendo el incremento en Y. Suponiendo que estas cosas son así como verticales, ¿no? Lo voy a poner un poquito mejor. Así, se vea mejor. Así. Ahí está. Este es el delta X, ¿por qué? Porque está sobre X, y este es el delta Y, porque viene siendo. Y entonces, este cuate de aquí, pues es la hipotenusa. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, pues eso me da delta X cuadrada más delta Y cuadrada. Eso es lo que mide esa hipotenusa, que viene siendo un pedacito de la curva total. Entonces, la longitud aproximadamente sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de la raíz cuadrada de estos cuates de aquí. ¿Sí? Es una aproximación, es una sumatoria. Pero si yo aquí le echo un poquito de álgebra para que se vea bonito, pues esto
yo lo puedo expresar así. A ver, para explicar bien esto. Voy a multiplicar numerador y denominador por la misma cosa, que en este caso va a ser delta x cuadrado. Bueno, perdón, no delta x cuadrado, sino delta x. Si yo a esta sumatoria la multiplico por delta x entre delta x, no se altera, porque prácticamente le estoy multiplicando por 1. Estoy suponiendo que delta x no es 0. Se puede aproximar a 0. No hay ningún problema, esto es lo mismo que esto. Y entonces, esta delta x, si se la meto adentro, pues sí, pues ni modo que se la meta afuera, ¿verdad? Perdón. Si la meto, entonces, ¿cómo que la metes adentro? O sea, alguien me explique, ¿no? Vale. Va a quedar así. Se mete como un cuadrado y afuera, pues queda como delta x. Eso pues es lógico. Si yo la meto dentro de dólares, tiene que entrar como un cuadrado. Y entonces esa sumatoria me va a quedar, si yo la separo, de esta forma. Así. Y entonces, pues aquí le echamos un poquito de álgebra y me va a quedar eso. Ahí está. ¿Sí? Bien. Esta sumatoria me aproxima la longitud del arco. Pero, si n tiende a infinito, entonces la sumatoria se convierte en una integral. Y entonces ya no va a ser aproximación, ya va a ser igual. Y va a ser la integral de, obviamente, a b, ¿por qué? Pues porque esa sumatoria la voy a hacer en un intervalo, de la raíz cuadrada de 1 más, esto ya se cambia por diferenciales. Y me va a quedar esto. Y esa es la formulita que se ve en cálculo integral para R2. Pues eso ya lo hemos sabido, ya esto ya lo dominamos, no hay ningún problema. Hasta nos causa alegría porque se empieza a ver ahí el ojo Remy, ¿verdad? Dice uno, ah, sí. Pero como que no se parece a la que está ahí en el libro. ¿Por qué? Pues porque esta es para una función escalar. Esa es para una función escalar. Sin embargo, sí me sirve para entender lo siguiente. Si la longitud de arco, ya vimos que es esta integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más esto, me voy a regresar. Aquí me falta el de X. Y ya vimos que eso es esto. Aquí es de X. Esto ya lo habíamos visto antes. Entonces, me voy a regresar y me queda así. O sea, esta es la misma que esta. De hecho, este era un paso anterior al que ya habíamos explicado. Y esta es la que viene ahí en el libro. Obviamente pareciera, no, todavía no. Ah, ¿por qué no? Pues porque pone a X como una función paramétrica y a Y como una función paramétrica. Entonces, dx en dt viene siendo f' de t de t, si parto yo de aquí. La x ahora la voy a expresar como forma paramétrica, y la y también. Pues su diferencial va a ser esto. Y la derivada de y con respecto de t, pues va a ser así, g' de t de t.
Entonces, esa fórmula de ahí va a cambiar, porque esta está para X, no está parametrizada esa función. Habría que parametrizarla, y al parametrizarla, aplicando esto, va a quedar así. Bueno, lo voy a poner. A ver, este es el... Bueno, se entiende cómo sale, porque si no me voy a tardar mucho, pero básicamente esto al hacer el cambio paramétrico queda de esta forma. Y obviamente aquí ya no va a ser de un valor A a un valor B, sino que va a ser de un valor T0 a un valor T1. Y entonces lo que tenemos es una función parametrizada, una curva paramétrica. Y como ya vimos que una curva paramétrica se puede expresar también en forma vectorial, pues, viene siendo lo mismo. Claro que aquí, pues X es f de t, o sea, esta notación que estoy utilizando viene siendo esta misma. Raíz cuadrada de la que viene ahí, ¿no? Esta es de x en dt. Sí, porque x es f de t, porque está de x en dt es esto. Al cuadrado. Más dy en dt al cuadrado diferencial de t afuera de la raíz. Entonces viene siendo lo mismo. Ese es para R2, porque tenemos parametrizado a X y a Y, pero en R3 nada más se generaliza. Simplemente integramos la tercera variable o la tercera coordenada que viene siendo Z y también se va a expresar en forma paramétrica y esta integral pues va a tener más una derivada al cuadrado, pero ahora que va a corresponder a Z parametrizada. Y entonces vamos a tener esta formulita que viene aquí. Ahora, vamos a tener esa formulita que viene. Es decir, en R3, la longitud va a ser así. La raíz cuadrada de la de x en... Bueno, aquí le voy a poner ya la notación de las primas. ¿Sí? Ya vimos que es lo mismo. G' de t al cuadrado. Y vamos a suponer que la z la llamamos h. FGH. Acuérdense que pues se utiliza en orden alfabético todo esto. Hay orden en todo esto. Aquí nadie hace las cosas como uno quiere o como las entiende. No. Tienen que ser las cosas así, si no, no funciona. Entonces esa sería la cuestión. Ahora. Profe, disculpa que le interrumpa, profe, pero compañeros y yo queríamos hablar con usted y más que nada, sobre todo, pedirle una disculpa. ¿Sí me escucha bien? A ver, espérame. Ese como que se distorsiona. A ver, déjame bajarle el sonido aquí a las... De hecho, ya se acabó la clase. A ver. Bueno, a ver, vamos a... Sí, porque ya son las 7. Pero a ver, bueno, vamos a...